Bueno, muchísima atención a este gráfico que probablemente se repita en múltiples ocasiones de ahora en adelante, porque de hecho es, no sé si alarmante necesariamente, pero al menos parcialmente preocupante podríamos llegar a decir que sí. Lo que nos muestra este gráfico básicamente es ese muro de refinanciamiento que las empresas, que algunas empresas estadounidenses van a tener que enfrentar con lo que sería su deuda corporativa, deuda de grado triple B, como estamos viendo en pantalla, es decir, grado de inversión más bajo de lo normal. Por un lado tendríamos la combinación de la deuda acumulada, que sería la línea justamente azul, y luego por otro lado el aumento de los rendimientos, por eso hemos yield justamente aquí, que sería la línea roja, y marca un panorama algo preocupante de cara al mercado. Vamos a desglosarlo muy brevemente. Y luego vamos a estar comentando un par de puntos muy importantes también. Lo que decimos, claves de este gráfico, deuda triple B acumulada, que es lo que vemos en la línea azul, casi 4 trillions, que serían casi 4 billones en la parte europea, por así decirlo, es decir, 1 millón de millones, recordemos, pero en este caso 4, ¿vale? Lo que representa este segmento básicamente es esa parte importante del mercado de bonos privados, o sea, corporativos, y que justamente está un poco en la frontera entre lo que sería investment grade y high yield, que ahora le han puesto high yield, pero antes eran bonos basura, le han cambiado el nombre para que suene mejor. Pues esto está justamente en la frontera. Lo que vemos es lo siguiente, que estos bonos en la actualidad están rindiendo cerca del 5,29, como estamos viendo justamente aquí, un nivel que es mucho más alto que otros niveles que podemos llegar a estar viendo justamente en el pasado, cuando veíamos épocas, evidentemente, de tasas bastante más bajas en general. ¿De acuerdo? Entonces, esto evidentemente, ¿qué significa para las empresas? Pues que pueden, o mejor dicho, deberían refinanciar su deuda a un coste significativamente mayor. Lo cual, evidentemente, esto por un lado puede llegar a presionar márgenes a la baja, márgenes, y evidentemente el balance, que también es una parte fundamental en este aspecto. ¿Dónde está el desafío en este entorno? Pues que evidentemente si miramos justamente la era post-año 2008 en adelante, es decir, todo lo que estamos viendo justamente aquí, ¿de acuerdo? Lo que veíamos es que emitieron deuda a tasas mucho más baratas durante esa era post-2008 y ahora lo que están enfrentando son vencimientos en la era actual, ¿de acuerdo? Y esos vencimientos se tienen que refinanciar a tasas mucho más altas. Por lo tanto, los costos financieros en este caso van a ser bastante grandes. Y diréis, ¿por qué importa? O digamos, a mí, ¿qué me importa esto en general? Bueno, evidentemente, empresas altamente endeudadas, sobre todo sectores que tienen mucho peso en deuda, ¿no? O con deuda muy pesada, podríamos llegar a decir, inmobiliario, utilities, algunas empresas de consumo discrecional también podrían enfrentar según qué problemas en términos generales. Costos altos para ese pago de intereses, eso es lo que limita básicamente, por un lado, el crecimiento, pero por otro lado, la capacidad de invertir en crecimiento futuro. O sea, limita y castiga crecimiento presente y crecimiento futuro debido a que merma esa capacidad de inversión de cara al futuro. Y evidentemente, un downgrade. Si hay riesgo, ¿de acuerdo? Si hay riesgo de que el impago se pueda llegar a manifestar, esto puede pasar de triple B, como está ahora, y degradarse, ¿de acuerdo? A bono high yield, que es bono basura, como estábamos diciendo antes. O sea, muchísima atención con esto porque esta, digamos, degradación lo que puede llegar a provocar son ventas masivas en muchas compañías. Así que mucha atención a esto porque también puede llegar a generar un efecto dominó en el mercado. No decimos que esto va a ser un cataclismo brutal, pero evidentemente puede llegar a resquebrajar al menos alguna parte del mercado. Así que cuidado con todo esto. Es un gráfico que va a tender a repetirse bastante a lo largo de lo que decíamos antes, semanas o meses en términos generales. Más allá de eso, ¿qué vemos aquí? Pues veíamos el índice de sorpresa económica de Citigroup. Lo que estamos viendo es que parece acercarse un poquito a cero, lo cual puede llegar a llevarnos nuevamente a una narrativa de cuanto peor mejor, ¿de acuerdo? Hemos venido con mucho zigzag. No tiene por qué estar relacionado con una recesión directa, el hecho de que cruce a la baja la línea cero, pero sí para entender al menos la dinámica de las narrativas. Ya sabemos que desde la última reunión de la FED, pues parece que la cosa ha cambiado un poco, así que veremos esta semana, sobre todo con resultados bueno, más que resultados, datos de mercado laboral, si son buenos o malos, cómo se lo toma el mercado. Lo estábamos diciendo hoy en una intervención en Negocios Televisión también. Veremos cómo se toma todo esto el mercado y, en definitiva, cómo alimenta ahora mismo este índice de sorpresa económica. Quiero traeros este otro gráfico. Me ha parecido súper importante, súper interesante, que de lo que se trata es no mirar tanto al presente ni al futuro más cercano,
sino mirar mucho más en adelante y sobre todo de cara a Estados Unidos, estamos hablando, ver qué problema, qué otro problema pueden enfrentar más allá de crecimiento e inflación, que lo tenemos hasta en la sopa y ya sabemos dónde están las dos variables más inmediatas para valorar la salud del mercado. Pero no tenemos en cuenta la variable más importante de esa variable a futuro de la cual me vengo a referir justamente ahora. Hablamos de lo que vendría a ser la gente activa, población activa y deuda. Démonos cuenta que lo que estamos viendo aquí en pantalla, por un lado vemos el grado de participación del mercado laboral y luego por otro lado vemos la deuda gubernamental en porcentaje sobre el PIB, pero invertida. ¿De acuerdo? Esto es importante. Dato invertido. O sea, cuanto más baja la línea roja que estamos viendo, que es esta que va muy en consonancia con la fuerza laboral, en este caso, de población activa, cuanto más baja, significa que más aumenta la deuda. Por eso está invertida. ¿De acuerdo? Que quede claro eso. Entonces, el título que le podríamos meter a esto es menos gente trabajando y más deuda. Démonos cuenta cómo ha ido a la baja. Porcentajes en el año 2000 probablemente por encima del 66 y ahora mismo estamos ligeramente por encima del 62, o sea, es una caída aproximadamente del -4 en la participación laboral, se dice pronto, pero esto puede agravarse de cara a futuro y es lo que vamos a comentar con el siguiente gráfico. Podríamos desglosar este título que hemos comentado aquí en 3 puntos fundamentales y es una mayor, o esto puede llegar a generar una mayor dependencia del gasto público mientras menos personas trabajen de ahora en adelante. Eso está claro, porque la deuda va en aumento, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, el envejecimiento, pirámide poblacional, muy invertida también, bueno, más que invertida, en un caso de España, habría que analizar en Estados Unidos, pero una pirámide poblacional que en cualquier caso vemos baby boomers dejando la fuerza laboral y quién los va a sustituir ahora. ¿Se entiende? Y a nivel de impacto estructural, ¿qué puede llegar a generar? Podríamos tener en cuenta automatización, deslocalización, algo muy importante, y sobre todo esos cambios post-pandemia, ¿no? Esas jubilaciones anticipadas, etcétera, etcétera, que lo que hacen es, digamos, restar todavía más población activa en este aspecto. Por lo tanto, lo que vemos es que Estados Unidos está cargando con ese peso del financiamiento y si la participación laboral no llega a mejorar, cuidado con la sostenibilidad fiscal a futuro. Ese es un caso fundamental del cual hay que hablar, porque unido a todo esto hay que prestar atención a lo que sería la tasa de natalidad. Lo que vemos aquí es aproximadamente desde el año 2000, bueno, yo he puesto 2005 tendría que haber sido, pero bueno, me disculparéis, ¿vale? La natalidad, bueno, es que sí que ha caído más o menos desde aquí. No 2000, 2005, me disculparéis, pero bueno, aquí le metemos un 5. Desde 2005 la natalidad ha caído en picada, ¿no? En picado, disculpad, pasando de 16, fijémonos en el eje vertical, 16 nacimientos por cada 1000 habitantes a menos de 12 proyectados para el año 2035. Empezamos a entender que la combinación de lo que ya vemos en la actualidad, con lo que se puede estimar y prever y proyectar de cara a futuro, el problema que puede llegar a significar esto, porque la deuda, como veíamos justamente en el gráfico previo, a priori seguirá aumentando. Ya hablaremos si hablamos de superávit o un control del déficit con Donald Trump o no, pero aquí miramos hasta 2035, o sea, mucho más. Por lo tanto, esto va a implicar menos trabajadores jóvenes disponibles en el futuro. O sea, si ya está habiendo una tendencia a la baja en el presente y se proyecta una tendencia a la baja a futuro, ojo con estos problemas estructurales que puede llegar a enfrentar Estados Unidos. Muchos dicen, bueno, Franco, es que la IA será una alternativa a la producción. Bueno, todo está por verlo, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que medimos es, fortaleza de población activa en términos de fortaleza laboral. Por lo tanto, es un problema no tanto del presente, no tanto del futuro más próximo, sino de un futuro más largo o más lejano a lo largo del tiempo. Por lo tanto, conclusiones, Estados Unidos no solamente enfrenta desafíos inmediatos, como lo que decía al principio, inflación o crecimiento, sino un problema estructural, menos trabajadores jóvenes entrando al mercado y más dependencia de una población que cada vez más envejece. ¿De acuerdo? Así que bueno, cuidado con esto, porque esto puede generar más presión fiscal, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, sería un problema en el entorno actual y en el entorno futuro. Que vemos justamente aquí, cambiando un poco de tema y yéndonos un poco a lo que sería la renta variable. Hoy vemos Europa subir un poco en línea con esa inflación, que parece que nos sorprendió demasiado porque era lo que se esperaba. Y vemos el S&P que al menos parece estar teniendo algo de presión en la parte alta. Hemos visto que aguantaba bastante bien dentro de lo que cabe ese nivel de 5.800, ¿no? Era el soporte clave que el mercado no debía perder y que parece que con el arranque de enero pues está animando un poco. Muchos están señalando
esa presión en la parte de los máximos, pero bueno, o sea, os digo una cosa, un mercado alcista, esto lo hemos visto, fijaos, en múltiples ocasiones, también en el pasado, y al final hemos acabado viendo por rotura igualmente de lo que serían resistencias en este caso. Digo esto porque no es algo que sorprenda el ver, lo digo porque se está comentando mucho en internet de la presión que está ejerciendo la resistencia actual. Quiero decir, o sea, en términos generales, siempre que hemos visto presiones similares, al final hemos visto subidas nuevamente. Creo que no se ha resquebrajado en ningún momento la narrativa de mercado, pese a ese final agridulce del año 2024, del año pasado, con esa decisión de la Reserva Federal que hizo caer el mercado. No hemos perdido 5.800 y parece que al menos con la corrección de hoy tampoco se están perdiendo niveles significativos. Digo todo esto porque muchos están achacando el peso del SP, y vienen achacándolo durante mucho tiempo, que al SP le quitas las 7 magníficas y el crecimiento se te queda en poca cosa. Estoy de acuerdo, quiero decir, años 24 SP casi 24%, le excluimos las 7 grandes, se queda un poquito más del 6%. Vale, te lo puedo comprar, pero a lo mejor no estamos prestando atención a esto. Y es que el grado de concentración del top 10, ni siquiera top 7, top 10 compañías en ETFs de países, en los 21 países más grandes, ¿qué es lo que vemos en términos de peso? ¿Cuánta concentración hay en Estados Unidos? Es decir, quiero que combinemos esta imagen, que a leguas nos habla claramente de que hay no un deterioro, una contracción, simplemente que la lectura cambia cuando excluyes las más grandes. Ya lo sabemos. Pero es que ocurre lo mismo en el resto de países. De hecho, Estados Unidos, si lo miramos en este de izquierda a derecha, de menor a mayor, 1, 2, 3, es digamos, dicho de esta forma, es el tercer país con menos concentración del top 10 compañías. Si lo queremos ver así, lo podemos ver así, lo compartía ya Ryan Detrick de Carson, y por eso lo ponemos en el título. Si le tienes miedo a la concentración, quizá deberías mirar con más cuidado ETFs de España o Singapur. Miremos dónde está España. O sea, dicho de otra forma, para que se entienda bien, el top 10 compañías de ETF representativo de España ocupan el 75%. Y me intentas explicar que excluyendo 7 magníficas se quedan mucho menos el beneficio. Ok, muy bien. Pero en términos de concentración estamos en un 38%. Parece mucho. Parece mucho cuando lo miramos individualmente. Pero cuando lo miramos en relativo, en la comparativa a otras regiones, pues evidentemente al menos nos aporta pues esa lectura un poco más tranquilizadora, no sé si llamarlo tranquilizadora, pero al menos normalizada, eso sí, ¿no? Normalizada de que Estados Unidos no es el único que tiene tanta concentración, en este caso, justamente en un top 7, en un top 10 compañías dentro de un índice de referencia o de un ETF representativo, ¿no? Por otro lado, en cuanto a proyecciones de Wall Street, estamos viendo que se mueve alrededor, en un promedio, de distintas casas de análisis, alrededor del 12%. Vemos el más optimista, Oppenheimer, que lo vemos por encima del 20% de subida, objetivos por encima de 7.100. Y el promedio, sin embargo, se sitúa pues más o menos alrededor de 6.600 y pico, un poquito por encima del 12%. Y claro, si tenemos en cuenta lo siguiente, y quiero volver a este gráfico, casi 24. Vamos a quedarnos por redondear 24% rendimiento del año 2024 en el SP. Vale, quedémonos 24%. Bueno, pues el promedio, al menos, implicaría un recorte del 50%, no recorte en caída, pero tendríamos un año 24% reportado, año 2024, y el promedio, al menos de cara al año 2025, implicaría al menos un 12%. Quiero decir, con todo el tensionamiento que hay, con todos los vientos en contra, con el temor a una reflación, con el temor de las políticas arancelarias de Donald Trump, con una Fed un poquito más restrictiva, con una liquidez que pueda continuar siendo restrictiva, pues creo que al menos tener un recorte en la comparativa con el año previo, pero positivo igualmente, de al menos la mitad del crecimiento, creo que es... no sé si optimista, más, menos, pero es prudente, a priori al menos, ¿no? Y evidentemente luego nos vamos a niveles bastante más bajos, con Cantor, que ha sido el menos optimista de todos, con una estimación de 6.000 puntos, alrededor de casi el 2%, ¿no? Claro, eso por un lado, y luego por otro lado vemos que la estimación de recesión en Estados Unidos de cara a este mismo año cae al nivel, uno de los niveles más bajos, 17%, y esto al menos aleja el temor a ese risk-off en el mercado que estábamos viendo. Pero quiero cerrar el vídeo hablando de esto,
y es el TLT, y es el mix de lo que serían los rendimientos, el Forward Earnings Yield del SP en la comparativa con el rendimiento a 10 años. Primero principal, mucha gente dice, oh, risk off, ¿no? Risk off, vemos evidentemente caídas en el TLT, subida de los rendimientos a largo plazo, pero sin embargo el SP no le está haciendo ni caso. Quiero decir, independientemente de que estemos ante un escenario risk off, démonos cuenta de lo siguiente para que se interprete bien. Caída en el TLT, en el precio del TLT, ETF de bonos a largo plazo, caída en el precio, subida en la TIR, pero parece que el SP le da igual. Prestemos atención a cada recuadro azul que estamos viendo. ¿Sabéis por qué digo esto? Porque estamos viendo mucha presión en el 10 años. Esto no es nuevo, fijémonos, hoy está subiendo todavía más y mucho se está hablando de esto, de que va a llegar al 5, de que lo tenemos ya casi al lado, que esto le mete mucha presión a la renta variable. Cierto es, pero la prueba, al menos hasta la fecha, es que incluso ante subidas de los rendimientos a largo plazo, el SP continuó subiendo, cuando lo que podría haber habido es un switch, es una migración, es una rotación hacia, como vemos, precio caer, rendimiento subir, hacia bonos que evidentemente otorguen un rendimiento mayor y te quiten de la incertidumbre de la renta variable. Quiero decir, ante cada caída en el precio de los bonos que implica una subida en lo que es la yield, ¿de acuerdo? Y un porcentaje más seguro, por así decirlo, hemos visto subidas en el SP. O sea, parece que le da un poco igual hasta la fecha. Claro, son rendimientos de más de 20 años, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos a la comparativa de lo que hemos hecho aquí, cuidado con esto, porque lo que estamos empezando a ver es una posibilidad de pérdida de atractivo de la renta variable frente a los bonos. Cuanto más suban, serán todo un reto de cara a la renta variable, porque me vale la pena entrar en la incertidumbre de la renta variable sabiendo que puedo comprar un bono a 10 años que me pague un 4,8 de cupón, ¿de acuerdo? Y quedarme tranquilo en lugar de jugármela en un SP con una renta variable con mucha más volatilidad, con más incertidumbre, con de todo, ¿no? Pues esto hay que prestar atención porque cada vez está cayendo más. Cuanto más cae este gráfico, más, o mejor dicho, menos diferencia hay en los rendimientos que puede ofrecer el bono frente al rendimiento de las acciones. Evidentemente, puntos altos, como vemos aquí, nos diría todo lo contrario, ¿de acuerdo? Nos diría que las acciones eran mucho más atractivas que los bonos, pero ahora como está subiendo tanto el rendimiento de los bonos, en relativo, el atractivo de la renta variable frente a la renta fija empieza a caer. Por lo tanto, para que las acciones recuperen el atractivo, se necesitarían dos cosas. Mejores expectativas de crecimiento en las ganancias por acción y o una caída en los rendimientos de los bonos, lo cual puede llegar a parecer un poco complicado en el corto plazo, porque estamos viendo, de hecho, mucha sostenibilidad en tendencias, parece que va rompiendo cada vez más resistencias que se van cruzando y una narrativa de fondo de mercado que parece que sigue alimentando un crecimiento mayor en el 10 años, que no lo controla la Fed. Recordemos, 10 años descuenta lo que sería crecimiento nominal más inflación. Si el mercado estima reflación, mayor inflación a futuro, lo más probable es que sigamos viendo esto. Por lo tanto, esa batalla frente a la renta variable se seguiría extendiendo. Mucho que comentar, pero bueno, estoy de vuelta ya en este año. Seguiremos comentando en el día a día muchos insights que también tengo preparados. Pero bueno, evidentemente, como siempre, ha sido un placer. Empezamos este año muy fuertes, mucho que comentar. Así que, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.